Hola, buen día. Con este video vamos a estudiar sobre las partes teóricas y la derivación de las ecuaciones matemáticas que nosotros después podremos usar para escribir y analizar el comportamiento de las vibraciones mecánicas, en particular referido a sistemas de un grado de libertad. Y vamos a enfocarnos primero en el estudio de la vibración libre no amortiguada. Vibración libre no amortiguada empieza, como hemos dicho, ¿verdad? Cualquier sistema de un grado de libertad puede ser idealizado como una masa, ¿verdad? Sujeto a una fuerza de restitución lineal elástico, ¿verdad? Y lo cual podemos transformarlo en un modelo análogo conocido como sistema masa-resorte, ya que posee una masa en traslación, ¿verdad? Donde el sentido de traslación es el grado de libertad, aquí llamamos U, ¿verdad? Que es una masa trasladando en sentido horizontal, y un resorte, ¿verdad? Un resorte que cumple con la propiedad de Hooke, ¿verdad? Que es un material lineal elástico. La fuerza de restitución es una función lineal de formación o de desplazamiento U. Entonces, al analizar este sistema, ¿verdad? La idea final, de hecho, es poder encontrar la respuesta del sistema ante cualquier fuerza externa, ¿verdad? Es decir, ante la acción de cualquier fuerza P en el función del tiempo, ¿verdad? Esa es la idea final. Sin embargo, ¿verdad? Como hemos dicho, eh, si uno hace un DCL de este sistema masa-resorte, vamos a encontrar para un desplazamiento U positivo una fuerza de restitución, ¿verdad? Dada por ley de Hooke para ese resorte lineal elástico, que es Fs, la fuerza de restitución, es K por U, ¿verdad? Lineal en la dirección opuesta a la dirección positiva de la referencia U, ¿verdad? Que es el grado de libertad horizontal que posee la masa. Siempre va opuesto, de hecho, ¿verdad? Si yo jalo la masa para la derecha o este movimiento para la derecha, el resorte se deforma, se estira, ¿verdad? O sea, el resorte se estira, entonces lo cual provoca que actúe una fuerza de tensión, lo cual si uno hace el deslete de la masa y por acción-reacción, entonces habría una fuerza elástica, ¿verdad? Actuando en contra de la deformación, ¿verdad? De hecho, si uno hace la masa, ¿verdad? En otra posición, o sea, si en vez de estirar el resorte, la masa fuera a estar en una posición hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, si fuera este es el U, el desplazamiento respecto a la posición no deformada, digamos que ahí está la posición no deformada, entonces el resorte estaría comprimido, ¿verdad? Ya está comprimido, la fuerza que recibe esta compresión, y lo cual hace que la fuerza elástica igual, ¿verdad? Siempre se va a oponer al movimiento U, ¿verdad? Esa es la propiedad de restitución, ¿verdad? De la fuerza elástica, siempre se opone al movimiento, ¿verdad? Y como estamos haciendo el CL, mediante forma de principio de equilibrio dinámico, ¿verdad? Entonces aquí añadimos la fuerza inercial, que es masa por dos puntos, masa por aceleración. Y recordemos que esa masa por aceleración viene de sumar fuerzas igual a masa por aceleración. Por lo tanto, al pasar masa por aceleración a la izquierda, siempre vamos a tener este signo negativo, ¿verdad? Lo cual indica que va contrario a la dirección positiva de la referencia, por lo cual esta fuerza inercial siempre también iría en contra, ¿verdad? Siempre iría en contra de la dirección positiva U, ¿ok? Por lo tanto tenemos dos fuerzas, ¿verdad?, que están actuando en el sistema y por supuesto nuestra intención, el propósito final es poder resolver el sistema ante cualquier fuerza arbitraria, ¿verdad?, o cualquier tipo de fuerza
puede ser arbitraria, puede ser sinusoidal, puede ser de cualquier tipo de función matemática. Entonces, si uno suma fuerza en este DCL, ¿verdad? Vamos a encontrar esta ecuación, ¿verdad? Que es mu2 puntos más KU igual a la fuerza externa. Y sabemos que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque hay segunda derivada. Y en el caso izquierdo, ¿verdad? Lado izquierdo de la igualdad es de coeficientes constantes. Y el lado derecho, pues, es la función de la fuerza, ¿verdad? En función de tiempo. También puede ser en función de desplazamiento o de velocidad de aceleración, ¿verdad? Depende del caso. Pero sabemos que el primer paso para poder resolver esta ecuación diferencial, ¿verdad? El primer paso, según la solución que hemos visto en las teorías de ecuaciones diferenciales, el primer paso es encontrar la solución homogénea. La solución homogénea, es decir, m u 2 puntos más ku igual a 0, ¿verdad? Esa es la solución homogénea que tenemos que encontrar. Y después de encontrar la homogénea, tenemos que encontrar la solución particular. ¿Ok? Entonces de ahí viene que tenemos que encontrar primero la solución de la homogénea, ¿verdad? M2 puntos más Ku igual a 0. Y al ser igual a 0, vean que al ser igual a 0, o sea, lo que implica esa ecuación homogénea es que en este caso, o sea, resolviendo la ecuación o encontrando solución homogénea, estoy asumiendo, de hecho, que la fuerza externa es igual a 0, ¿verdad? En esa condición particular. Y lo cual también implica que, bueno, la solución de esto, ¿verdad? Entonces, se llama vibración libre, ¿verdad? Porque está libre de fuerza externa y solamente está sujeto a condiciones iniciales, como hemos dicho, ¿verdad? En tiempo cero, el desplazamiento de formación U es U sub 0, y en tiempo cero la velocidad inicial es U sub 0 punto, ¿verdad? Entonces, al estar libre de la acción de fuerzas externas, se llama entonces vibración libre, porque está libre de cualquier influencia de fuerza externa. Además, no amortiguada, porque como vamos a ver al final, la solución quizás no es tan realista, es un movimiento infinito, ¿verdad? Como si fuera una máquina de movimiento perpetuo, y lo cual no es cierto, porque en todo proceso de vibración hay pérdida de energía, pero ese caso es un caso ideal, por eso se llama no amortiguada, ¿verdad? No está amortiguado el movimiento. Entonces, vamos a partir ¿verdad? De vibración libre, y vamos a ver qué podemos encontrar, qué información en cuanto a vibraciones podemos encontrar en esta ecuación de vibración libre, ¿verdad? Y como vemos, ya en términos matemáticos, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, masa es constante, K es constante, ¿verdad? En este caso, y también conocida como la homogénea, ¿verdad? Para la cual tenemos solución de Euler con la forma U igual a un exponencial, ¿verdad? E a la st, ¿verdad? Donde S es la raíz que tenemos que encontrar. Y entonces podemos derivar dos veces la solución, ¿verdad? E a la st, U igual a E a la st dos veces, obtenemos que la primera derivada sería U punto, ¿verdad? Igual a S, E a la st, como es exponencial, derivada es el mismo, ¿verdad? Esa es la simplicidad. Y si derivo dos veces, entonces queda S al cuadrado. Y si sustituimos esta solución, U, y U dos puntos en la ecuación de movimiento, ¿verdad? La ecuación de movimiento es U dos puntos más KU igual a 0. Meto U acá y U dos puntos acá, ¿verdad? Tenemos entonces M, ¿verdad? Por S al cuadrado, E a la st, más K por E a la st. Sacamos E a la st afuera como factor común, ¿verdad? Nos queda entonces M por S al cuadrado más K entre paréntesis por E a la st igual
a 0, ¿verdad? Entonces, sabemos que a la solución de Euler, ¿verdad? E a la st, el término exponencial, es una función en el tiempo y no es 0. Entonces, puedo pasar esto a la derecha sin ningún problema. Entonces nos queda la ecuación m a la s al cuadrado más k, que es conocida como la ecuación característica, ¿verdad? Y tiene la solución, ¿verdad? Pasamos k a la derecha, queda menos k, y pasamos m a dividir, y pasamos este cuadrado a raíz cuadrada, ¿verdad? Y nos queda que la solución es s igual a, y por supuesto como está al cuadrado, aquí hay un más y menos, ¿verdad? Es una cuadrática, hay dos soluciones, uno más, uno menos, raíz cuadrada de menos k entre m, y por supuesto no existe solución real, ¿verdad? De ese raíz cuadrada menos k entre m, y por lo tanto ahí, ¿verdad? De hecho eso es un invento de Euler, o sea, los números complejos fueron inventos de Euler, ¿verdad? O sea, Euler armó todo este esquema matemático, ¿verdad? Toda una teoría matemática tratando de resolver y poder encontrar un esquema riguroso matemático para describir las vibraciones mecánicas, ¿verdad? Entonces Euler dice, bueno, raíz cuadrada negativo, lo voy a llamar número complejo, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? O sea, S que es menos K entre M, por las propiedades, ¿verdad? Es menos 1 y raíz cuadrada de K entre M. Entonces, raíz cuadrada menos 1, Euler dice que raíz cuadrada menos 1, que no es, o sea, no existe solución real de esto, o sea, no es un número real, lo va a llamar I, ¿verdad? Número complejo I. Y más el más menos, ¿verdad? Por lo tanto, queda S igual a más menos I, raíz cuadrada de K entre M, con este I que definió Euler, ¿verdad? Que es raíz cuadrada de menos 1, ¿ok? Entonces, al tener la solución, aunque compleja, ¿verdad? Pero vamos adelante, en este video vamos a discutir el sentido físico y por qué es que Euler definió este número complejo I, ¿verdad? De hecho, tenía su intención, tenía todo un artificio, una idea detrás de esta definición, ¿verdad? Entonces, tenemos las raíces, son dos raíces, una positiva y una negativa, ¿verdad? Compleja. Ya podemos sustituirla ya en la solución original, ¿verdad? De m, solución original de en la solución de Euler, ¿verdad? Que es U igual a E a la ST. Esa es la solución. Solo que como tenemos dos S, ¿verdad? O sea, hay un S1 y hay un S2, ¿verdad? Son dos raíces. Entonces la solución también sería la combinación lineal, ¿verdad? De esas dos raíces. Entonces, cada una multiplicada por una constante por determinar, ¿verdad? O sea, solución final al final sería un constante 1 por la solución de Euler, ¿verdad? Con la raíz, primera raíz, S1, más otra constante, A2, por la solución de Euler, ¿verdad? Pero con la otra raíz que es menos I, ¿verdad? El negativo de K entre M por T, ¿verdad? O sea, recuerden que y es lo que llamamos S1 y S2, ¿verdad? Entonces, donde los constantes A1 y A2, ¿verdad? Tenemos que encontrarlas con las condiciones iniciales que hemos dicho, ¿verdad? Que es una deformación inicial o desplazamiento inicial U sub 0 y la velocidad inicial, ¿verdad? Y K entre M, ¿verdad? Raíz cuadrada de K entre M, lo definimos como velocidad angular natural de vibración libre. O sea, entonces, esto se reduciría a un A1 e a la más I omega n t más A2 e a la menos I omega n t. Solo que la pregunta aquí es, ¿por qué es que yo puedo definir esto? ¿Por qué es que la raíz cuadrada de K entre M es velocidad angular natural?
Entonces aquí ya tenemos entonces interpretado un poco, ¿verdad? Cuál es el sentido físico de estas raíces de Euler, ¿verdad? ¿Qué significan estas raíces de Euler? Entonces, ¿por qué? Esta se llama velocidad angular natural del sistema. Entonces podemos interpretar un poco, ¿verdad? De hecho, Euler armó todo este esquema matemático, ¿verdad? Teoría matemática. De hecho, esta es una función exponencial compleja, ¿verdad? Las raíces, la solución al dar complejo. Entonces, las soluciones es una suma, ¿verdad? De dos funciones exponenciales complejas, ¿verdad? Y de hecho, en la forma tradicional, ¿verdad? Tiene una función exponencial compleja, es un y zeta, ¿verdad? E elevado a la i zeta. Y de hecho, según lo que definió Euler, ¿verdad? De hecho, ese número complejo, ¿verdad? O sea, este exponencial complejo es la representación en coordenadas polares de un par ordenado en el plano complejo z. O sea, z es un número complejo igual a x más y, ¿verdad? Esto, la forma le dice, bueno, en mis términos, ¿verdad? Se puede decir que es como una coordenada rectangular, ¿verdad? Hay un número en eje real y un número en eje imaginario, ¿verdad? Y al colocar este número complejo y, este x no puede sumar o restar con ese número complejo, ¿verdad? Entonces son de dimensiones diferentes, ¿verdad? No pueden hacer operaciones entre un número complejo y un número imaginario, ¿verdad? Pero Euler dice que esto, de hecho, es la forma rectangular de escribir un número complejo, ¿verdad? Que también tiene una forma polar de escribirlo, que es un R, que se llama, creo que se llama argumento, ¿verdad? R le llama argumento, o la amplitud, ¿verdad? De este número complejo, y un ángulo zeta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro este R? Si uno dibuja un plano complejo, ¿verdad? Si este es eje imaginario, este es eje real, ¿verdad? Z sería un X, Y sería en eje imaginario. De hecho parece un vector, ¿verdad? Por eso es que he hecho un número complejo, ¿verdad? O sea, Euler se le ocurrió, quizá estudió también mucho estática, y por supuesto, ¿verdad? Entonces mezcló definición de vector con números reales, ¿verdad? Entonces definió realmente que ese número complejo es un vector, ¿verdad? Que tiene componente en X, que es eje real, que vale X, y en Y, ¿verdad? Que tiene magnitud Y, en este eje que se llama eje imaginario, ¿verdad? Eje imaginario. Y por lo tanto, por supuesto, ¿verdad? Esa es la forma rectangular de escribir un número complejo, X eje real, Y en eje imaginario, pero también tiene forma polar, ¿verdad? La forma polar que es lo que vimos en estática, ¿verdad? Cualquier vector también puede expresar como magnitud, que voy a llamar aquí, en este caso, R, y dirección. ¿Y cómo se da la dirección? De un ángulo zeta, ¿verdad? Entonces magnitud sencillamente es, en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Pitágoras. Y zeta, sencillamente es tangente inverso de y entre x, ¿verdad? Entonces, este exponencial complejo, ¿verdad? De hecho es un vector. O sea, podemos pensarlo en términos de estática, o sea, en términos de algo que conocemos, que es un vector en el plano bidimensional, solo que ahora el plano no tiene unidad de fuerza, sino que es un plano complejo, con eje X como eje real y eje Y como eje imaginario, ¿verdad? Entonces, forma polar de escribir un número complejo, que es esta raíz, ¿verdad? Esta solución de Euler, e a la más menos i raíz cuadrada de k entre m, es este vector, ¿verdad? Solo que con la particularidad de que este zeta, ¿verdad? De hecho, raíz cuadrada de k entre m por t es zeta, ¿verdad?
en la forma polar de escribir un número complejo. Es este zeta. O sea, ¿qué quiere decir? Que este zeta, una solución, ¿verdad?, que tenemos para vibración libre, es K entre M por T. Bueno, más o menos, ¿verdad? Hay dos raíces, ¿qué quiere decir? Hay dos vectores, ¿verdad? De hecho, si interpretemos el que es más, ¿verdad? ¿Cuál es el... O sea, si zeta es igual a raíz cuadrada de K, K entre M por T, o sea, si este es zeta, ¿verdad? Es un constante, pues K entre M raíz cuadrada es un constante por T. ¿A qué se le conoce un término que multiplicado por el tiempo me da el ángulo? Por supuesto que es una velocidad angular, ¿verdad? Velocidad angular en términos de radianes por segundo por el tiempo, que es en unidades de segundo, ya me da radianes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, al identificar la forma, ¿verdad?, el sentido físico de esta función exponencial compleja, reconocemos que esta raíz cuadrada de K entre M es de hecho una velocidad angular, ¿verdad? Entonces, por eso es que es nuestro caso, ¿verdad? El ángulo, ¿verdad? El ángulo zeta, que es varía linealmente con el tiempo, ¿verdad? Entonces el constante, esa tasa, ¿verdad?, de incremento del ángulo es justamente velocidad angular. Y al ser algo propio del sistema, que vamos a ver ahora más adelante, llamamos eso frecuencia natural, ¿verdad? Omega sub n, ¿verdad? Porque después más adelante vamos a ver que las fuerzas externas también pueden ser sinusoidales y también tienen una frecuencia. Entonces, para no confundir, definimos que esa frecuencia angular, bueno, esa velocidad angular, con que vean que como zeta cambia con el tiempo, quiere decir que ese vector va dando vueltas, ¿verdad? Va dando vueltas en el plano complejo. Pues zeta es función del tiempo, omega por t, va dando vueltas. Entonces, omega n, ¿verdad?, es esa velocidad angular con que barre ese vector complejo, ¿verdad? Ese número complejo que es un vector en el plano bidimensional, en el tiempo, ¿verdad? Barre ese vector dando vueltas en el plano complejo. Y por ello, es la definición de que raíz cuadrada de K entre M es omega n, velocidad angular natural del sistema. Si hacemos una revisión de las unidades, ¿verdad?, vamos a encontrar que también la unidad justamente es radianes por segundo, porque K tiene la unidad de Newton por metro, ¿verdad?, fuerza por distancia. Masa tiene unidad de kilogramo, ¿verdad?, kilogramo masa. Entonces Newton es unidad de kilogramo por metro segundo al cuadrado. K entre M dividido entre kilogramo, ¿verdad? Aquí también Newton por metro, entonces hay que dividir también por metro, ¿verdad? De arriba es Newton dividido entre metro, ¿verdad? Newton dividido entre metro y dividido entre masa kilogramo. Vamos a ver que entonces se cancelan, kilogramo con kilogramo, metro con metro, y al aplicar raíz cuadrada queda entonces 1 a la S. La unidad, ese 1 es radianes, ¿verdad? No tiene unidad. Entonces, esta es la razón por la que omega n, ¿verdad?, velocidad angular natural del sistema, se define así, como raíz cuadrada de K entre M. ¿Ok? Y quizás más fácil, ¿verdad?, podemos interpretar todo esto en forma gráfica, quizás es más claro, ¿verdad?, más evidente. Entonces, ya de hecho hemos dibujado, ¿verdad? Entonces, este número complejo, que es x más y, ¿verdad? O sea, es un vector, de hecho es un vector en el plano bidimensional, ¿verdad? Donde eje x es eje real, eje y es eje imaginario. La forma polar de escribirlo es de un argumento o la amplitud r por exponencial complejo, ¿verdad? Entonces, de hecho, x, ¿verdad?,
X es R cosita y este R es R sencita, ¿verdad? O sea, sencillamente son como la descomposición vectorial en eje X y eje Y de un vector. La idea de Euler es eso, ¿verdad? Es convertir esa cuestión raíz cuadrada de menos k entre m, que no es solución, en un vector, y le funcionó muy bien, y se armó todo un sistema, ¿verdad? Para escribir sentido físico, ¿verdad? Para escribir fenómenos vibratorios, ¿verdad? Que siempre va a salir números complejos en la solución de Euler, ¿verdad? Entonces, este cita, ¿verdad? Sencillamente se puede encontrar dividiendo R sin cita entre R cosita, que es un tangente de cita, ¿verdad? Y argumento R, por supuesto, que es entonces X al cuadrado más Y al cuadrado, todo eso entre raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, al ser cita, ¿verdad? O sea, volvemos a explicar otra vez para que quede más claro, ¿verdad? Al ser cita, vean que I a la cita, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿verdad? Más o menos es EI más o menos I, K entre M por T, ¿verdad? O sea, quiere decir que cita varía en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ese vector gira, ¿verdad? Cita es una función en el tiempo. Raíz cuadrada de K entre M, ¿verdad? Por T. O sea, raíz cuadrada de K entre M es constante. Entonces, esa constante por el tiempo, ¿cuál es esa constante? Por supuesto que se llama omega n, ¿verdad? Entonces, este vector va girando y va girando, por supuesto. Entonces, tiene el tiempo, ¿verdad? O sea dada la velocidad angular con que gira, entonces, al dar una vuelta, vuelve a la misma posición. Al dar otra vuelta, vuelve a la misma posición. Y no es cierto que eso es justamente el fenómeno oscilatorio o vibratorio, ¿verdad? De que va y viene, siempre volviendo a la misma posición, ¿verdad? Entonces, con gráfico, con ese vector, ¿verdad? Que después, bueno, de hecho en física 3, ¿verdad? Si se acuerdan, se llama fasor, porque es un vector que va barriendo, ¿verdad? Y tiene propiedad periódica, ¿verdad? De que después de un tiempo, se llama periodo, vuelve a la misma posición, ¿verdad? Entonces es una herramienta que Euler inventó, que es bastante útil, ¿verdad? Sencilla de entender. O sea, de hecho es una herramienta, ¿verdad? Este plano complejo es una forma que nos permite interpretar, digamos, a través de un gráfico bidimensional, lo que está pasando con el fenómeno de vibraciones, ¿verdad? De un sistema. Ok, entonces pues, después de entender ya lo que es sentido físico de esa raíz cuadrada de K entre M, ¿verdad? Que es la velocidad angular natural con que barre ese vector en el plano complejo. Ahora ya podemos empezar a determinar las constantes A1 y A2, ¿verdad? Dadas las condiciones iniciales de desplazamiento inicial en tiempo cero, que es U sub 0, y velocidad inicial en tiempo cero, que es U sub 0 punto, ¿verdad? Entonces, solución, ya vimos, ¿verdad? Como hay dos raíces, hay entonces uno más, ¿verdad? Uno menos, y recuerden, otra, ¿verdad? La solución de Euler, ¿verdad? Que son dos soluciones, dos raíces, también son conjugados complejos, ¿verdad? Lo que es conjugado complejo es x más y x menos y, ¿verdad? Uno más, otro menos, la parte real se mantiene, se llama conjugado complejo. Entonces, de hecho, las soluciones de Euler asociado a vibraciones o fenómenos oscilatorios siempre van a ser conjugados complejos por una razón que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a encontrar es, buscar es cómo encontrar constantes iniciales, bueno, constantes A1 y A2 con las condiciones iniciales, ¿verdad? Y como ya hemos identificado que esa raíz cuadrada de K entre M, podemos simplificar, ¿verdad? Para no escribir tantos términos, podemos sencillamente escribirlo como omega n, ¿verdad? Velocidad natural del sistema. ¿Ok? Entonces ahora sí, evaluamos el desplazamiento en tiempo cero, ¿verdad? Que es U sub 0. Entonces evaluamos en tiempo cero, exponencial de 0 es 1, ¿verdad? Ambos es 1, entonces queda A1 más A2, ¿verdad? Igual a U sub 0. Y velocidad sería derivar esto, ¿verdad?
Si derivamos esto, la derivada sería de bajar, o sea, derivada exponencial es el mismo, entonces queda A1, ¿verdad? Por I omega n, ¿verdad? Porque derivo respecto a tiempo. Más A2 igual, pero aquí es menos I omega n por el mismo, ¿verdad? Derivada exponencial es el mismo, ¿verdad? Entonces, evaluando en tiempo cero, ¿verdad? Cuando tiempo es igual a 0, esto es 1, esto es 1. Entonces, la velocidad inicial, ¿verdad? En tiempo cero, u sub 0 punto, sería igual a, sacamos este I omega, que es común en ambos términos para afuera, ¿verdad? Sacamos para afuera. Entonces queda I omega A1 menos A2, ¿verdad? Entonces tengo dos ecuaciones, tengo también dos incógnitas A1 y A2, ¿verdad? Y aquí podemos dejar A1 y A2 solitos para hacer ahora suma y resta por ambos lados y puedo despejar A1 y A2 fácilmente, ¿verdad? Entonces vamos a despejar este I omega para abajo, ¿verdad? Queda U sub 0 punto dividido entre I omega n, solo que es división de un número imaginario, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, por lo tanto, un truco es, entonces voy a multiplicar por I arriba, ¿verdad? Y es un número complejo, ¿verdad? Que raíz cuadrada menos 1. Multiplico por arriba, también por abajo. No cambia nada, ¿verdad? Abajo queda I cuadrado por omega n, ¿verdad? Entonces sabemos de que I es raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, I al cuadrado sencillamente es es menos 1, ¿verdad? Entonces, con ello ya podemos encontrar, ¿verdad? La ecuación despejada, ¿verdad? Entonces, ese menos 1 pasa a cambiar el signo aquí a la derecha, ¿verdad? Pasa a cambiar el signo a la derecha, entonces queda menos A1 más A2, ¿verdad? Y ya queda I, aquí como si fuera un número imaginario normal, ¿verdad? De U sub 0 punto entre omega n. Ahora sí, entonces podemos sumar y restar estas dos ecuaciones anteriores, ¿verdad? Bueno, que están aquí, para obtener para obtener quién es A1 y quién es A2, ¿verdad? O sea, aquí si yo sumo, ¿verdad? A1 más menos A1 se van, ¿verdad? Queda 2A2 igual a suma de esto, ¿verdad? Paso 2 a dividir, ya encuentro A2. Y en cambio, si resto, ¿verdad? Si resto, entonces si hago una resta, se me cancela A2 menos A2, se me va. Entonces queda A1 menos A1, queda 2A1. Y queda U sub 0 menos esto, ¿verdad? Paso 2 a dividir, ya ahí obtengo A1. Entonces así se obtienen las constantes, ¿verdad? Constantes A1 y A2. A1, ¿verdad? Como ya hemos dicho, se obtiene de la resta, entonces es U sub 0 menos U sub 0 punto entre omega n por I, menos, ¿verdad? A2 obtiene de la suma, entonces es U sub 0 más U sub 0 punto entre omega n por I, ¿verdad? Se obtienen constantes que otra vez también son números complejos, ¿verdad? Además, son otra vez conjugados complejos, ¿verdad? O sea, A1 y A2, vean que son conjugados complejos, uno más y uno menos, ¿verdad? Entonces ya encontré que tal vez ustedes dirían, oh, todos son números complejos, ¿verdad? Y que esa solución sería compleja. ¿Y eso qué significa? No se preocupen, vamos a ir analizando todo eso de detalle, ¿verdad? Porque números complejos sencillamente es un artificio, o sea, es un ingenio de Euler, ¿verdad? Que inventó para tratar de escribirnos, o sea, de modelar matemáticamente el fenómeno de vibraciones, ¿verdad? Mediante un método gráfico. De hecho, es un método gráfico, ¿verdad? Porque el número complejo es un vector, ¿verdad?
en un plano bidimensional, ¿verdad? Entonces, solución final homogénea, ¿verdad? Sería, de hecho, este es A1, ¿verdad? Este es A1, este es A2, eso que llamamos omega n, ¿verdad? Entonces sería de esa forma, ¿verdad? Vean que es constante inicial, que es un número complejo, por exponencial complejo, más otro constante inicial, también constante A2, que es complejo, también por un exponencial complejo, aquí en este caso negativo, y todos ellos vean que es conjugado complejo, ¿verdad? Pero el menos con más y el más con menos. ¿Ok? Y que podemos simplificarlo, ¿verdad? Escribiendo ya, no escribir siempre esa raíz cuadrada acá entre m, que ya sabemos de que es velocidad angular natural, entonces queda esta forma, ¿verdad? Ese t no va ahí, que no se tapó, ¿verdad? Nada más que constante inicial, perdón, constante A1 y A2, que son números complejos, por los exponenciales complejos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a interpretar y por qué. ¿Qué significa, verdad? ¿Qué significa la obtención de esos constantes iniciales complejos, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ok? Entonces, volvamos a plano complejo, ¿verdad? Eje X, eje real, eje Y es eje imaginario. Entonces, este número complejo, ¿verdad? Constante A1 y A2, de hecho, podemos escribirlo aquí, ¿verdad? O sea, aquí, cualquier número complejo, ¿verdad? En el primer caso, A1, ¿verdad? Este A1, de hecho, este es A1, ¿verdad? Es U sub 0, de hecho, distancia en X es justamente U sub 0, ¿verdad? Vean que al ser conjugado complejo, comparte la misma distancia X. En eje X es U sub 0. Solo que eje Y va en dirección contraria, uno arriba, otro abajo. A1 va abajo, ¿verdad? E menos Y. De hecho, este punto, ¿verdad? Esta coordenada, o sea, hablando como si fuera una coordenada, como si fuera ejes cartesianos, este punto es justamente U sub 0 menos U sub 0 punto entre omega n. Y este que es A2, ¿verdad? Este punto, o sea, como si fuera una coordenada, sería U sub 0 punto omega n. Solo que Euler tiene una forma como es un truco de él, ¿verdad? Entonces inventó un paquete. Vean que aquí hay dos entradas, ¿verdad? O sea, ese es un vector. O sea, de hecho ese U sub 0, U sub 0 punto entre omega n es un par ordenado, ¿verdad? Son dos entradas. Entonces Euler inventó un truco y lo compactó y lo unió en una sola entrada. Solo que esa sola entrada tiene sus reglas, ¿verdad? Inventó este número imaginario I para que los dos no se mezclen, porque son de ejes ortogonales, ¿verdad? Entonces, número complejo, que era constante inicial A1 y A2, en la forma rectangular de escribir un número complejo, ¿verdad? Lo que es a la par, ¿verdad? Solución de Euler con la raíz omega n, más o menos, ¿verdad? Es forma polar. Entonces, ¿por qué no puedo convertir estas constantes A1 y A2 también en forma polar? Para ver qué es lo que significa, ¿verdad? ¿Y cómo lo convierto en forma polar? Bueno, la amplitud R, ¿verdad? De ese número complejo, ya sé, es Pitágoras, ¿verdad? Es sencillamente R es X al cuadrado más Y al cuadrado. Sencillamente eso es U sub 0 al cuadrado más U sub 0 punto entre omega n, todo eso al cuadrado. Esa es como se dice, argumento, ¿verdad? La amplitud de ese vector, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula zeta? ¿Ok? Zeta sería tangente de menos 1. Bueno, para el primer caso, ¿verdad? Es positivo. Entonces es U sub 0 punto entre omega n y también dividido entre U sub 0, ¿verdad? Y otro, que está abajo, que menos zeta, es porque este es negativo, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo puedo convertir este número complejo, ¿verdad? En su forma polar. Solo que para no confundir con el zeta, ¿verdad? Que es el variable, o sea, zeta generalmente lo usamos como variable, ¿verdad? Entonces aquí
como este es constante, A1 y A2 es constante, entonces llamémosle esto phi, ¿verdad? Phi, ¿ok? Entonces es constante, entonces ese constante, phi, y se calcula, bueno, en el primer caso que es negativo, A1 negativo en su eje imaginario, menos, sería un menos phi, ¿verdad? Porque está abajo, ¿verdad? Tangente de menos 1, como ya hemos calculado, de menos u sub 0 punto, ¿verdad? Que es este punto de aquí, menos u sub 0 punto entre omega n y entre u sub 0, ¿verdad? Y este rho es la amplitud, ¿verdad? Que se llama rho. Y el otro, ¿verdad? Que es A2, de esta arriba, ¿verdad? La amplitud la misma, nada más que ahora phi sub 0, o sea, se llama aquí phi sub 0, perdón, porque es una condición inicial, es un constante, ¿verdad? Entonces se llama phi sub 0 para no confundirte que es variable, o sea, es una constante, no varía en el tiempo, es una constante, ¿verdad? 1 a 2. Entonces phi sub 0 esencialmente es lo mismo, nada más quitándole el menos. ¿Ok? Entonces ahora podemos sustituir estas constantes complejas en su forma polar, ¿verdad? Este es este y este es este. Y ahora sí, entonces al sustituir por su forma polar, entonces ahora que es este, ¿verdad? Y sabemos de que por las reglas, ¿verdad? Las reglas de función exponencial, la multiplicación de dos funciones exponenciales, ¿verdad? De la misma base, que es e, podemos sumar sencillamente los exponentes, ¿verdad? Entonces, combinamos los exponentes y se convierte entonces la amplitud también rho la misma, ¿verdad? Entonces sacamos rho para afuera. Recuerden, ese rho es raíz cuadrada de u sub 0 al cuadrado más u sub 0 punto entre omega n, ¿verdad? Al cuadrado. Y ya podemos entonces dejar únicamente dos exponenciales complejos, ¿verdad? Pero el primer caso, ¿verdad? Sería menos phi sub 0, ¿verdad? Sabían que todo es acompañado de un i, todos son complejos, entonces saco i a factor común para afuera y me queda menos phi sub 0 más omega nt. Y el segundo término que está aquí, ¿verdad? Entonces saco el menos, vean que como este es un menos, saco el menos para afuera, ¿verdad? Te queda menos, como es más, ya, entonces menos, más, menos phi sub 0, más omega nt. Todo esto, ¿verdad? Multiplicado por el número complejo i, ¿verdad? Pero otra vez vean que aunque ya lo transforme, ¿verdad? Un i constante inicial, ¿verdad? Con una raíz e a la st, ese es omega n, en un solo término, vean que sigue siendo conjugados complejos, ¿verdad? Vean que este término y este término entre el paréntesis es el mismo, aquí es más y aquí es menos. Por lo tanto, podemos escribir una forma compacta de que la solución de Euler es un medio por una amplitud, ¿verdad? Esa amplitud, ¿se acuerdan? Esa amplitud es ese vector, ¿verdad? Se llama fasor, que anda girando, ¿verdad? Por una suma de un par de conjugados complejos, ¿verdad? Quizá esto gráficamente es más fácil de entender. Entonces, gráficamente, ¿verdad? Sabemos de que este rho es la suma de los constantes iniciales u sub 0 y u sub 0 punto entre omega n, ¿verdad? Es la amplitud rho. Entonces, el primero, vean que el primero, ya sabemos, o sea, de hecho, ya sabemos de que todo esto es e a la más zeta i, ¿verdad? Y este es e a la menos zeta i, o sea, realmente lo que está aquí, esta es función de un ángulo zeta, es un zeta e menos phi sub 0 más omega nt, ¿verdad? Bueno, esto es menos zeta, ¿verdad? Aquí es menos, ¿verdad? Y este zeta de aquí es más. Phi sub 0 más omega nt. Ah, perdón, ya el t no va, ¿verdad? El t ya está incluido, ¿verdad?
aquí omega nt. ¿Ok? O sea, este es un ángulo de cita, solo que lo que añadí con esos constantes A1 y A2, que son estos. O sea, este es constante A1, es constante A2. A combinar con la raíz de Euler, ¿qué estoy ganando? De lo que estoy definiendo es un ángulo inicial, ¿no? O sea, ¿qué varía? De aquí, con respecto a esta función que varía en el tiempo, lo que estoy agregando sencillamente es de un ángulo inicial phi sub 0, ¿verdad? Solo que hay uno, ¿verdad? Perdón, si yo desarrollo esto, ¿verdad? Si quiere, para no confundirlos, voy a borrar todo esto, ¿verdad? Vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Este es un ángulo zeta igual a menos phi sub 0 más omega nt. Y zeta, bueno, zeta 1, zeta 2, son dos raíces, es phi sub 0 menos omega nt. O sea, ¿qué quiere decir? Que o sea, son dos, ¿verdad? Vean que son dos vectores complejos. Uno gira con omega positivo. O sea, gira hacia allá. Es este vector. Pero este vector, ¿de dónde empieza a girar? Empieza a girar desde un ángulo menos phi sub 0. O sea, la condición inicial de ese constante inicial A1, que es un número complejo, lo que quiere decir es que ya empieza a girar en un plano complejo desde un ángulo menos phi sub 0. O sea, empieza a girar desde aquí abajo. Y el otro, que es positivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este otro fasor o otro vector en plano complejo, ¿verdad? Cuyo zeta empieza a girar desde un ángulo phi sub 0 positivo, o sea, desde arriba, pero tiene velocidad angular negativo, o sea, gira hacia abajo, ¿verdad? O sea, variación de ángulo es negativo, este es positivo, ¿verdad? Entonces, si uno entonces graficando esta solución aquí en plano complejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da cuenta uno? Que primero constante inicial, ¿verdad? A1 y A2, vean que aquí están A1 y A2, sencillamente define la posición inicial desde la cual esos dos vectores complejos empiezan a girar, ¿verdad? Y además son conjugados complejos, ¿ya? La posición es simétrico respecto al eje real, ¿verdad? Misma amplitud y además ambos van en direcciones contrarias. Uno hacia abajo, uno hacia arriba. Y si sumo a ambos, vean que si sumo a ambos, o sea, la solución final es suma de ambos, ¿verdad? Por eso es un medio, porque hay una suma que sale 2. Usted va a ver de que si suma, o sea, imagínense que si fueran fuerzas, ¿verdad? O sea, eso es igual que sumar fuerzas. Suma de fuerza en Y igual a 0. Suma de fuerza D es igual a 0, porque la amplitud en Y es la misma, se cancelan. Entonces vean que la suma de esto, al fin y al cabo, se cancelarán toda la parte imaginaria. Y queda únicamente la parte real. Y la parte real, que es ρ por un cos θ, ¿verdad? Y como tengo dos vectores, uno arriba y otro abajo, habría un 2, ¿verdad? Y ese 2 con ese 2 se cancelarían. Al final, la solución es una amplitud por una cuestión por una cuestión trigonométrica, ¿verdad? Que es un coseno de zeta. De hecho, es la suma de esto va a quedar un coseno de zeta, ¿verdad? Girando en el plano complejo. Entonces, esta es la forma compleja, entre comillas, también puede ser compleja para ustedes, de entender lo que es vibraciones, ¿verdad? Interpretando lo que significa números complejos. El sentido físico es esto, ¿verdad? Sencillamente representa el fenómeno de vibraciones a través de dos vectores, ¿verdad? Que son conjugados complejos, que giran también en dirección contraria y que se anulan naturalmente entre ellos la parte imaginaria, quedando parte real, ¿verdad? Por supuesto, es la forma compleja, ¿verdad? Quizás que para uno es bastante desconocido, quizás uno puede estar bastante confundido, ¿verdad? Ya que uno está acostumbrado a trabajar
con números reales, sino con números complejos, ¿verdad? Euler lo que hace es transformar un problema de vibraciones o de oscilaciones, lo escribe, ¿verdad? A través de una herramienta matemática que se llama números complejos, ¿verdad? Lo escribe a través de ese vector que gira, ¿verdad? En círculo. Por eso es que al girar, al dar una vuelta, ¿verdad? Vuelve a su posición inicial, original, lo cual es muy apropiado para escribir fenómenos oscilatorios que va y regresa, ¿verdad? Siempre va, se va y regresa a la misma posición. Pero como no estamos acostumbrados tanto a esta forma, entonces vamos a volver a la solución homogénea inicial con constantes A1 y A2, ¿verdad? Y ahora vamos a usar identidad de Euler, ¿verdad? Para poder expresarla quizá en la forma que más nos familiarizamos, ¿verdad? Que son las funciones trigonométricas. Entonces, por eso es que identidad de Euler, ¿verdad? De hecho es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo de expresar esa forma polar, ¿verdad? De escribir, ¿verdad? Ese es el vector complejo. Esta es la forma de escribir el vector complejo, ¿verdad? Y él lo escribe a través de la forma rectangular, ¿verdad? En eje X es R cosita, en eje Y es R sencita. Eso es estática, ¿verdad? Bueno, no es estática, es con descomposición vectorial de un vector. Y eso se llama identidad de Euler, ¿verdad? Más o menos porque puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Depende del ángulo. Entonces, esa identidad de Euler entonces nos permite transformar, ¿verdad? Este exponencial complejo en una forma trigonométrica que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Entonces, esto, como ya sabemos, ¿verdad? Zeta es función del tiempo, ¿verdad? Zeta, es menos zeta, ¿verdad? Bueno, menos zeta es todo esto, eso es más zeta. Entonces, exponencial complejo, ¿verdad? Sería cos omega t más, ¿verdad? Sen omega t, omega nt por i. A2 sería entonces cos omega nt, que es primero. Y aquí en menos, entonces menos i por sen de omega nt, ¿verdad? Entonces ya así, vamos transformando los exponenciales complejos a figuras, a formas trigonométricas que quizás conocemos más, ¿verdad? Y ahora, entonces, esa es la transformación que hicimos con la identidad trigonométrica de Euler, ¿verdad? Ahora agrupamos los senos y cosenos, ¿verdad? Coseno con coseno, queda A1 más A2, ¿verdad? Seno con seno, ¿verdad? Queda entonces A1 menos A2, ¿verdad? Por un I, por seno omega t. ¿Ok? Y ahora sustituimos A1 y A2, ¿verdad? En sus respectivas posiciones. A1, vean que es un medio, ¿verdad? Bueno, ahí nos metemos aquí. Entonces aquí hago un medio, también A2 es un medio, ¿verdad? Por A1, un medio por A2, ¿verdad? Aquí y un medio, ¿verdad? Bueno, te da 1 y aquí A2, ¿verdad? O sea, un medio es constante de A1 y A2, ¿verdad? Que es común a ambos. Entonces, ¿qué observamos de acá? Entonces, vean que un medio, ¿verdad? Por U más un medio de U queda U sub 0. Bueno, U sub 0, ¿verdad? Ahora, un medio por menos U sub 0 punto entre omega n por I, ¿verdad? Un medio más U sub 0 punto entre omega n por I. Se cancela, ¿no? Ahí. Se cancela. Se cancelaron entre ellos. Al final, primer término queda U sub 0. Y el segundo es lo mismo, ¿verdad? Nada más cambia de signo. U sub 0 más, aquí es menos U sub 0. Se van. Y aquí, un medio de menos, ¿verdad? U sub 0 punto entre omega n por I. Menos, vean que menos, ¿verdad? Que menos un medio de U sub 0 punto entre omega n. O sea, aquí queda, hay un I, ¿verdad? No se olvide I. Y por un medio y un medio da 1. Entonces queda
menos U sub 0 punto I entre omega n. Ahora me queda I por I, queda I al cuadrado. ¿Y qué es I al cuadrado? Menos 1. Menos 1, menos, más, ¿verdad? Al final queda sencillamente U sub 0 punto entre omega n. La solución final queda U sub 0 por coseno de omega t más U sub 0 punto entre omega n por sen de omega t. Vean como dijimos en la parte cuando estaba explicando mediante números complejos que de ese mitad y mitad se suma en 1, ¿verdad? Y se cancelan toda la parte imaginaria que quedó comprobado, ¿verdad? Se fueron toda la parte imaginaria y quedaron únicamente la parte real. Entonces, pudimos devolvernos con esa identidad de Euler a la solución final en términos de funciones trigonométricas que estamos más familiar, ¿verdad? Que son cosenos y senos. Entonces, vean que la solución final de la homogénea, ¿verdad? O sea, bidirección libre, recuerden, estamos en condición libre. La solución final es una función de desplazamiento en el tiempo igual a un desplazamiento o información inicial sub 0 por un coseno, ¿verdad? Omega nt más velocidad inicial dividido entre omega n por una función seno, ¿verdad? Que también está en función en el tiempo, ¿verdad? Entonces vean que la solución final depende únicamente de 3 parámetros. Constante inicial o desplazamiento inicial, velocidad inicial y omega n. O sea, velocidad angular natural del sistema. Vean que la propiedad de vibración, ¿verdad? En cuanto a amplitud de vibración libre, está en función de condiciones iniciales. U sub 0 y U sub 0 punto. Pero la propiedad temporal, o sea, cómo es que varía en el tiempo vibración libre, únicamente depende de este omega n, velocidad angular natural, ¿verdad? Y por supuesto, esa velocidad angular natural es función de K y M, que son constantes, ¿verdad? Por eso se llama propiedad intrínseca del sistema, ¿ok? Entonces, esta sería la solución, ¿verdad? De vibración libre, ¿verdad? Vean que es una combinación de coseno y seno. Y su uso, de hecho, es muy fácil, ¿verdad? Muchos problemas, quizás el sistema está sujeto únicamente a una información inicial. No tiene velocidad inicial, entonces, sencillamente, sería esa la solución, ¿verdad? Si fuera sujeto a deformación inicial o desplazamiento inicial, ¿verdad? Y si está sujeto únicamente a velocidad inicial, esto sería 0 y nada más solución sería esta, ¿verdad? Y si fuera una combinación de posición inicial y velocidad inicial, entonces habría que combinar ambos, ¿verdad? Pero vean que los cosenos, los sinusoidales, coseno y seno, tienen el mismo parámetro omega n, ¿verdad? O sea, la propiedad temporal de ambos sinusoidales es el mismo, ¿verdad? Entonces, vibración libre, ¿cuándo puede dar? Bueno, puede ser que yo agarro un masa resorte, ¿verdad? Que este masa resorte puede ser, como he dicho, ¿verdad? Puede ser una masa puntual sostenida por un poste, ¿verdad? Que lo agarro, lo deformo y después lo suelto. Y ahí va oscilando, 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 ¿verdad? Que equivale a jalar el resorte, un U sub 0, ¿verdad? Y soltarlo, no va a estar ahí oscilando, oscilando y oscilando, ¿verdad? Puede ser ese caso de vibración libre, o puede ser también final, ¿verdad? De que un sistema fue sujeto a una fuerza que lo excitó, pero la fuerza terminó en un tiempo dado, ¿verdad? Entonces, si digamos, si esa es la fuerza en el tiempo, ¿verdad? Ahí terminó, bueno, terminó aquí, fuerza de 0, ya de ahora en adelante,
Y aquí entonces cuando termina la fuerza, quizás dejó en ese instante una velocidad inicial y una posición inicial. Entonces el sistema ahí empieza, ¿verdad?, con vibración libre en el tiempo. ¿Ok? Entonces esto es más o menos el uso, que es bastante sencillo, está listo para usar. Entonces nada más lo que hay que hacer es identificar quién es U sub 0, quién es U sub 0 punto y quién es omega n, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Podemos simplificar esto aún más, claro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que viendo lo que hemos visto, ¿verdad? La explicación de vibraciones en términos de números complejos, o sea, realmente es un vector, bueno, dos vectores, pero en fin se combinan en un solo vector de amplitud ρ, y se acuerdan que amplitud ρ es U sub 0 más U sub 0 punto entre omega n, ¿verdad? Este ρ es ¿verdad? Y que la solución final es, la solución final que es U en el tiempo es un medio de la amplitud ρ de por unos números complejos, que es esencialmente esos exponenciales complejos que hace girar el vector complejo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es una amplitud única, vean que es una amplitud única, que es de por algo sinusoidal, ¿verdad? Que la combinación de ellos es una sinusoidal, sencillamente. Entonces se puede entonces simplificar esta expresión anterior en un solo sinusoidal, ¿verdad? Viendo esto puede simplificarse. Entonces, lo que vamos a hacer es usar entonces lo que se llama identidad trigonométrica. Porque viendo identidad trigonométrica, ¿verdad? Que en ese caso vamos a usar un seno de ejemplo, ¿verdad? Que es un ángulo phi, más de hecho es un ángulo zeta, solo que ese phi es constante, ¿verdad? Ese es constante. Zeta es variable en el tiempo, función lineal en el tiempo, ¿verdad? Con identidad trigonométrica, ¿verdad? Desarrollar esto, nos queda amplitud, ¿verdad? Una amplitud que de hecho es lo que llamamos anteriormente ρ, ¿verdad? Por sen phi, ¿verdad? Por cos de segundo, más igual a amplitud por cos del phi más sen de segundo, ¿verdad? Esa es identidad trigonométrica de suma de ángulos. Y si comparamos con la solución, identificamos de que tienen una gran similitud, ¿verdad? De que puedo tomar este U sub 0 como si fuera A sen phi. Este U sub 0 punto entre omega n como si fuera A cos phi, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedo encontrar amplitud A? De amplitud A esencialmente es de A sen phi al cuadrado más A cos phi al cuadrado. Con Pitágoras, ¿no? Esencialmente queda A es igual a de A, que es factor común, ¿verdad? Al cuadrado raíz cuadrada de sen phi al cuadrado más cos phi al cuadrado. De eso queda A igual a A, ¿verdad? ¿Y quién es A sen phi a cos phi? De esencialmente A sen phi es U sub 0 al cuadrado y A cos phi es U sub 0 punto entre omega n al cuadrado. Y esto es lo que llamamos ρ, ¿verdad? Anteriormente. Entonces yo puedo encontrar esa amplitud A sumando los cuadrados, ¿verdad? De U sub 0 y U sub 0 punto entre omega n, todo entre raíz cuadrada. Y ahora, ¿cómo encuentro ese phi? Ese phi es similar a lo que encontraba anteriormente para ese phi sub 0, ¿verdad? Ese phi esencialmente es A sen phi, A cos phi, se van los A, queda tangente de phi. Tangente de phi esencialmente es, entonces, U sub 0 entre U sub 0 punto entre omega n, ¿verdad? Y todo esto se resume entonces en esta diapositiva, ¿verdad? Amplitud A sería igual que ρ,
Y ángulo de fase de phi, ¿verdad? Es sen phi entre cos phi, tangente de phi, es u sub 0 por omega n entre u sub 0 punto. Y phi entonces sería tangente inverso de este término. Y por lo tanto, la sinusoidal resultante se puede simplificar a, bueno, se llama ρ, ¿verdad? Anteriormente, que ahora se llama A, que es el mismo de por un sinusoidal, nada más que ahora con un ángulo phi que se llama ángulo de fase. ¿Por qué desfasa el sinusoidal, verdad? Si phi fuera 0, sería un sinusoidal así, ¿verdad? Si phi fuera algún valor, como es positivo, ¿verdad? Ya, entonces en tiempo 0 ya hay un valor. Por eso esto, cuando es positivo, lo que hace es que el seno se retrasa. Ya, el pico se atrasó, ¿verdad? Entonces phi se llama un ángulo de fase, porque desfasa sinusoidal de su posición original. Bueno, solo que una forma más común de expresar ángulo de fase phi, de hecho, se acostumbra más a usar como una traslación positiva, porque es poco probable de que ante acción de algo, las cosas retroceden en el tiempo, las cosas más bien tienden a retrasar en el tiempo, ¿verdad? Entonces tendemos que es más común expresar ángulo de fase como una traslación positiva de la onda sinusoidal. Y cuando es un más, o sea, cuando es un más, ¿verdad? Como hemos dicho, cuando es un más, lo que indica es que el sinusoidal se atrasa, se adelanta. Y para atrasar, ya atrasar en el tiempo, que es una traslación positiva en el tiempo, ¿verdad? Retraso en el tiempo. Entonces hay que usar un ángulo menos, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan del círculo de Moore? O un círculo, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, que es un círculo de Moore. El círculo de Moore tiene la forma x menos x sub 0 al cuadrado más y al cuadrado más r al cuadrado, ¿verdad? Y este que se llama y promedio, x es ix o y, ¿verdad? Y ese es ixy, igual a r al cuadrado. Entonces, al ser ese menos, vean que lo que hace es de que ese círculo de Moore queda siempre al lado positivo, ¿verdad? Ese es ix, ese es ixy, ese es y promedio, ¿verdad? Tomando como ejemplo círculo de Moore. O sea, este cuando es menos, cuando hay un menos, esa ecuación del círculo, ¿verdad? Cuando el círculo está centrado en origen cero. Cuando quiero trasladar algo hacia el sentido positivo, entonces le resto, ¿verdad? A la variable donde deseo trasladar. Entonces, si resto un constante x, traslado en dirección x, ¿verdad? Entonces, eso significa traslación positiva. Entonces, si uso traslación positiva, tengo que usar un coseno, ¿verdad? Para que me calce con la función original. Y un coseno sería cos, ¿verdad? Si es menos, aquí es más, sen, ¿verdad? Entonces, cos como cos queda igual si es phi adelante o omega t adelante. Y como también sen queda igual, entonces pongo phi adelante, ¿verdad? Y los que omega t atrás. Y ahí, ¿verdad? Concordamos que u sub 0 es este y u sub 0 punto es este hacen phi, ¿verdad? Entonces aquí otra vez, ¿verdad? Amplitud, ¿verdad? Amplitud, ya sabemos de que es u sub 0 al cuadrado más u sub 0 punto entre omega n al cuadrado, todo entre raíz cuadrada. Y este ángulo phi sencillamente es, bueno, tangente inverso, ¿verdad? De u sub 0 punto entre omega n dividido entre u sub 0, ¿verdad? Así encuentro este ángulo de fase, ¿verdad? Y ya entonces puedo expresar la solución en términos de una amplitud única y un ángulo de desfase phi, ¿verdad? Que ahora sí es un desfase, un atraso en el tiempo, o sea, se desfasa en sentido positivo de eje X. Y ese ángulo de fase phi, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Un coseno inicialmente es así, ¿verdad? Empieza desde la amplitud máxima. Y cuando se traslada positivamente en el tiempo, lo que indica es que empieza más tarde.
¿verdad? Empieza más tarde. Entonces, ese ángulo está asociado a un tiempo de retraso. Y el tiempo de retraso está asociado, por supuesto, a ese ángulo a través de ¿qué? De este omega, ¿verdad? O sea, ángulo dividido en ángulo retraso dividido entre tiempo me da la velocidad angular, ¿verdad? Entonces, con ello, yo puedo dejar despejar que el tiempo de retraso esencialmente es ángulo de fase dividido entre la velocidad angular, ¿verdad? Omega n natural. Entonces así ya puedo expresar la función, ¿verdad? En términos de un coseno trasladado en el tiempo positivamente. Y si grafico la función, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Con los siguientes datos, digamos, asumo un U sub 0 de 3 centímetros, una velocidad inicial de 12 centímetros por segundo, ¿verdad? Todo positivo. O sea, lo que quiere decir es que la masa resorte, ¿verdad? Está inicialmente jalado hacia aquí, ¿verdad? Con un U sub 0, pero además tiene una velocidad inicial que es U sub 0 punto, ¿verdad? U sub 0 de 3 y este es de 12 centímetros por segundo. Entonces, al tener velocidad inicial para allá, va a avanzar un poco más, ¿verdad? Y después se devuelve. Y omega, que es omega n, frecuencia natural, 2pi revoluciones por segundo, ¿verdad? Entonces, si graficamos la función seno, ¿verdad? Es o sea, esta línea amarilla es gráfico de función seno, que es U sub 0 punto entre omega n, ¿verdad? Seno omega nt. Y azul, ¿verdad? Es la función U sub 0 coseno omega nt. Y la solución final, de hecho, es la suma de ambos, ¿verdad? Porque tenemos condición inicial tanto de desplazamiento de formación inicial como de velocidad inicial. Entonces, si sumo ambos sinusoidales, vean que el amarillo, ¿verdad? Que es seno, que está en términos de velocidad inicial, y el azul, ¿verdad? Que es función coseno, en términos de desplazamiento de formación inicial, son sinusoidales de amplitud distinto. Pero cuando lo sumo, ¿verdad? O sea, esto sumo ambos, ¿verdad? Punto por punto, vean que el resultante es justamente esta función de color blanco, ¿verdad? El resultante, que aunque parezca, ¿cómo es que amarillo más esta curva azul me va a dar un sinusoidal? Efectivamente, el resultado es otro sinusoidal, ¿verdad? Color blanco, con una amplitud un poco mayor que los dos, pues es la suma de cuadrados, ¿verdad? O sea, la amplitud de este color blanco es lo que conocemos como ρ, ¿verdad? Todo esto al cuadrado es ρ. Y con un ángulo de fase inicial, vean que es un ángulo de fase inicial, ¿verdad? Phi, aquí se desfasó. Vean que es un coseno desplazado en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí ese es el tiempo del retraso, ¿verdad? Que es phi entre omega n, ¿verdad? Entonces esto es la solución graficada, ¿verdad? De vibración libre no amortiguada. Y como pueden ver aquí, ¿verdad? La amplitud nunca decae en el tiempo. Y eso quizás no es tan realista. Entonces quizás nos falta algo ahí, ¿verdad? En el modelado del sistema. Y ya por último, ¿verdad? Es importante recalcar, ¿verdad? Esa propiedad intrínseca de un sistema vibratorio, ¿verdad? Que es esa propiedad temporal del sistema, que no depende de condiciones iniciales. Lo cual, ¿verdad? Hemos dicho que es omega n igual raíz cuadrada de k entre m, depende únicamente de las propiedades mecánicas, que es rigidez k y masa, ¿verdad? Se llama frecuencia circular natural, omega n, unidades radianes por segundo,
también es conocida como velocidad angular, ¿verdad? Con la que el radio vector barre en el plano complejo, como ya hemos explicado anteriormente, ¿verdad? Velocidad angular con que barre el radio vector, ¿verdad? En el plano complejo, ¿verdad? Es el radio que va girando, ¿verdad? Entonces, da vueltas. Y frecuencia circunatural, de hecho, como saben, ¿verdad? Es este radio vector que barre, ¿verdad? En el plano complejo. Entonces, hay un tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que dura dando una vuelta se llama periodo, ¿verdad? Ese tiempo, ¿cómo se calcula? Bueno, una vuelta en un círculo trigonométrico son 2 pi radianes, ¿verdad? Ángulo, 2 pi radianes para un círculo entero. Entonces, ese círculo completo dividido entre la velocidad angular con que barre el radio vector, ¿verdad? En el plano complejo, sería el periodo, el tiempo que se demora en completar un ciclo, ¿verdad? 2 pi entre omega n, ¿verdad? Sería 2 pi entre raíz cuadrada de k entre m. Es conocido como periodo natural porque es propio, ¿verdad? Todo se llama natural porque es intrínseco, propio del sistema. Y se llama T, ¿verdad? Periodo unidad segundos. Y otra forma de expresar la misma propiedad es frecuencia, ¿verdad? Frecuencia se llama aquí para diferenciar de frecuencia circular natural, se llama entonces frecuencia cíclica, ¿verdad? Natural, Fn, porque mide cuántos ciclos por segundo. Y unidad es hercios o hertz, ¿verdad? Hz. Y eso es inverso del periodo, ¿verdad? El periodo es cuántos segundos se demora en un ciclo. Y frecuencia es cuántos ciclos puede barrer en un segundo. Por eso es que es inverso, ¿verdad? Y esto es entonces omega n, ¿verdad? Frecuencia, velocidad natural, entre 2pi, ¿verdad? Para obtener cuántos ciclos, ¿verdad? Puede recorrer en un segundo. Y eso es raíz cuadrada de k entre m entre 2pi. Entonces, esta es la propiedad intrínseca, ¿verdad? Propia, natural de un sistema giratorio. Depende únicamente de las propiedades mecánicas como rigidez y la masa. Y es independiente de las constantes iniciales como posición inicial y velocidad inicial. Y define totalmente la propiedad temporal del sistema, ¿verdad? Vean que el periodo de un sistema con un mismo K y mismo N es único, ¿verdad? Es invariante en el tiempo, ¿ok? Es independiente de la amplitud. Entonces, por lo tanto, como comentarios finales, ¿verdad? Entonces, omega n, t o fn, ¿verdad? Velocidad angular natural, el periodo natural, también añadimos un n, ¿verdad? Mejor, para saber que es natural. Y la frecuencia natural son 3 formas de expresar la propiedad intrínseca de un sistema giratorio, ¿verdad? Que depende únicamente de la masa m y constante de rigidez k. No depende de las condiciones iniciales. O sea, el tiempo que se demora el sistema en completar un ciclo no depende de la amplitud de oscilación. O sea, sin importar la amplitud, siempre dura lo mismo para completar un ciclo. Y después, también observamos que la solución de vibración libre no amortiguada es una sinusoidal cuya amplitud nunca decae en el tiempo, como vimos en el gráfico anterior, ¿verdad? Lo cual no es realista y requiere de algún ajuste e inclusión de algún término más, ¿verdad? Que me pueda modelar esa pérdida de energía, ya que si hago un DCL totalmente apegado a la realidad, un masa, ¿verdad? Y un resorte, el DCL solo va a salir de fuerza elástica y fuerza inercial. En 2 puntos. No hay más fuerzas, si no hay fricción en el piso. Pero aunque no haya fricción en el piso, igual la amplitud decae en el tiempo debido a que el resorte se estira y encoge, ¿verdad? O sea, el resorte, decir que es lineal elástico, quizás no es totalmente, ¿verdad? En vida real siempre existe
un poco de histeresis, un poco de efecto inelástico que disipa energía en este área. Pero cómo modelarlo sería la cuestión que vamos a discutir más adelante en vibración libre amortiguada. Entonces, este video, ¿verdad? Concluye hasta acá. Esto es todo sobre vibración libre no amortiguada. Muchas gracias. Y si hay una pregunta, entonces por favor me escribe en el chat de curso o podemos discutir también en las clases, ¿verdad? Muchas gracias.